Muy buenas tardes, amigos de Globovisión, bienvenidos a Brújula Internacional. Les saluda Halim Naim, honrado de acompañarlos en este espacio de análisis internacional y recorrido por lo que es noticia más allá de nuestras fronteras. Nosotros el día de hoy conversamos con el embajador Gerson Rebanales porque vamos a hablar acerca de unos temas interesantes. Desde el año 1998, cuando se crea el Estatuto de Roma, pues se establecen 4 delitos penales internacionales que son los fundamentales, los 4 jinetes del apocalipsis del derecho penal internacional. Estamos hablando de Genocidio, genocidio, lesa humanidad. de lesa humanidad, de crímenes de guerra y de Ujú, agresión. ujú. Es importante destacar que la realidad de hoy exige que sean revisados estos 4 conflictos penales internacionales porque entra en vigor el narcotráfico, entra en vigor el tema de la malversación de fondos, de la corrupción. Entonces hay que quizás revisar, tal vez no dentro del Estatuto de Roma o en los tribunales más grandes que son el Tribunal Penal, la Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia, pero sí en tribunales regionales como el del Mercosur o algunos tribunales dentro de la Unión Europea, o ir revisando más o menos estos delitos. Sin embargo, se funda la Corte Penal Internacional, inicia también procesos la Corte Internacional de Justicia y la gente tiende a confundir ambos tribunales. Uno que juzga individuos, el otro que juzga estados. Bienvenido a nuestro programa y hablemos de esas diferencias fundamentales más allá de a quién juzga cada quien. Muchas gracias, buenos días. Sí, exactamente. He encontrado o he notado en muchas oportunidades que existe confusión en ambas instancias. La primera, la más antigua de todas, donde, por cierto, existen las posibilidades que en el conflicto con Guyana nos lleven a la Corte Internacional de Es Justicia. así. Venezuela siempre ha sido renuente o no ha reconocido la jurisdicción y la competencia de la Corte Internacional de Justicia por asuntos estratégicos de política exterior. Efectivamente, en el año, cuando se acuerda el Acuerdo de Ginebra, se buscan los mecanismos de solución de controversias, donde están los directos, vamos a decir, la negociación, el uso de vías de terceros como la mediación y la vía jurisdiccional que es el tribunal. Estamos hablando del año 1966. 66. El hecho de ir, que no se ve ya alcanzado esa solución, y lo estoy poniendo como ejemplo, la solución en el conflicto, la reclamación con Guyana, llevó al anterior secretario general de las Naciones Unidas, a Ban Ki-moon, a sugerir que el conflicto fuera solucionado por llevar a la vía jurisdiccional. Y el nuevo secretario general parece que hubiera aceptado esa propuesta. Venezuela tiene que verdaderamente estudiar qué va a hacer, si va a decidir, si va a reconocer esa competencia. ¿Por qué? Porque la Corte Internacional de Justicia lo que resuelve es la instancia jurisdiccional de las Naciones Unidas para la resolución de conflictos a nivel de vamos a decir, la interpretación del derecho internacional. Okay. Esa es la gran diferencia que puede existir. Y en eso ha manejado temas jurisdiccionales, temas de territorio, que han tenido su solución por la vía jurisdiccional. En cambio, la Corte Penal Internacional va dirigida fundamentalmente a los crímenes que tú acabas de decir. Y ciertamente comparto contigo algo que es muy interesante y yo he venido pensando que hay una necesidad, yo creo que de revisar el derecho internacional, porque ha evolucionado. La globalización como tal, los procesos de integración, han dado un giro total a lo que es el derecho internacional per se, al jus gentium Claro. que conocemos. Porque ya la soberanía ya no es la soberanía, ya no es la de la bala de cañón. La globalización ha sobrepasado los conceptos propios de soberanía. Nuevos crímenes que no existían, como el narcotráfico, viola la soberanía, viola los sistemas legales que existían. Entonces hay que dar una nueva interpretación a esos conceptos tradicionales del derecho internacional para avanzar. Y en eso eh, las Naciones Unidas, sus comités, la Corte Internacional, tienen una gran responsabilidad en esas modificaciones, en esa adaptación a lo que es hoy el día la relación entre Estados en esa diplomacia. Es importante destacar que la Corte Penal Internacional
nace como consecuencia de algunos tribunales que se adaptaron a realidades concretas, tribunales ad hoc que eran Tal de Yugoslavia, Yugoslavia, está el Tribunal de ayer acaban Japón, de condenar a cadena perpetua a Milovsky. tribunales ad hoc como el de Ruanda. Entonces, claro, los juicios de Nuremberg, por ejemplo, o sea, eran tribunales específicos para algún hecho Causas especiales. en concreto, causas especiales dependientes de la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas, porque eran tribunales, como bien su palabra lo dice, de emergencia, ad hoc, que surgen, ¿bien? Entonces es importante destacar que como son una herencia de esos tribunales, la Corte Penal Internacional evaluó la necesidad de abrir un tribunal general en donde todos asistan, en donde todos quepan, y que abarque aquellos delitos que se habían cometido y por los cuales se habían abierto tribunales especiales. Es por eso que a pesar de que dentro del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas existían varias propuestas de delito a contemplar dentro del Estatuto de Roma 1998, solamente se reconocen esos 4 para meterlos dentro del estatuto. Hablo de esto, doctor Gerson, porque he conversado con muchísimos especialistas. Yo sé que usted es embajador, una persona que nos ha representado en varios países, pero además de eso ha estado muy cerca del caso de Guyana en la Corte Internacional de Justicia, pero quiero cerrar el tema de la Corte Penal Internacional para poder adentrarnos a la Corte Internacional de Justicia y las conveniencias de Venezuela con las mismas. Dentro de la Corte Penal Internacional o dentro del Estatuto de Roma, ¿cuáles considera usted que podrían ser delitos a contemplar en un nuevo estatuto o posible nuevo estatuto a futuro? Mira, la corrupción y el narcotráfico, porque como la Corte Penal Internacional juzga es la responsabilidad de los individuos, hay que dar el ejemplo que la gente que defalca el Estado, porque el defalcar no es que el individuo se lleve la plata, sino que pone al resto del país a pasar hambre, sin mencionar casos especiales. Claro. Entonces, ese individuo tiene que saber que en caso de que el Estado como tal no pueda juzgarlo por diferentes situaciones que no vienen al caso, existe una justicia, vamos a decir, internacional. Claro. Porque esa justicia internacional, aunque a veces suena odiosa, en ciertos casos es necesaria cuando el Estado por sí no puede llegar a aplicar la ley como tal, porque existen factores externos o poderes fácticos que controlan el propio Estado. Es así. Bueno, doctor Gerson, nosotros tenemos que ir a una pausa. En la próxima parte seguiremos conversando con usted acerca de estos temas. Nos vamos más a la Corte Internacional de Justicia. Hablaremos un poco del tema de la discusión por el exequivo. ¿Nos conviene ir a la Corte Internacional de Justicia o no? Lo importante es destacar la internacionalización del derecho en estos casos, la participación de distintos fiscales y abogados especialistas dentro de estos tribunales. Veíamos en algún momento las imágenes de Fatou Bensouda, que es africana y que funge como la principal dentro de la Corte Penal Internacional. Igual dentro de la Corte Internacional de Justicia hay personas de distintas nacionalidades que conviven, que convergen y que toman las decisiones más importantes a nivel de derecho, a nivel de corte, a nivel de tribunal. Ya volvemos con más de Brújula Internacional y el embajador Gerson Rebanales.